La semana pasada no estuvimos aquí. Vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos. Me gustaría ver quién se anima a decirme 2 o 3 características del movimiento de raíces hebreas. Es más, una. Mejor 3, pero si se anima con una es suficiente. ¿Quién se anima? Una característica del movimiento de raíces hebreas. O cómo, de una manera práctica, cómo puedes darte cuenta cuando estás frente a una persona que te está enseñando raíces hebreas. Perdón. Se enfocan en el cumplimiento de la ley. Se enfoca en el cumplimiento de la ley, ¿correcto? Menciona el Torah, ajá. ¿Y alguna otra? Cambian las palabras al hebreo, sí, hablamos un poquito de eso. Pero si se fijan, estas características también aplican a otros grupos. Hay otros grupos si bien el movimiento de raíces hebreas tiene estas características, hay otros grupos que también las tienen y no necesariamente son raíces hebreas. Yo pienso que una de las características más sobresalientes es la última que nos compartieron, que usan palabras hebreas. Se escucha como español. No sé quiénes leyeron el libro que recomendó el pastor Raúl, pero el autor utiliza un término que se llama hebrañol, porque dicen que tratan de hablar hebreo, pero realmente es como español. Suena un poquito extraño, pero sí es mucho énfasis en decir las palabras correctamente. Esta semana escuchaba yo a una maestra del movimiento y me llamaba la atención cómo otra vez tratan de enfatizar que tienen un conocimiento mayor del idioma. Y estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento donde menciona 3 nombres de personajes. Menciona a Abraham, a Set, y no me acuerdo quién era el otro. Pero cuando está mencionando a Set, y ella dice, ¿ya saben cómo se dice esto? Y todos lo dicen en hebreo. Todos bien contentos porque saben hebreo. Pero todos los demás nombres lo siguen diciendo en español. Se me hizo súper absurdo. Yo sé, si realmente hablas hebreo y quieres enfatizar, pues aviéntate todos los nombres en hebreo. Pero esa es como una máscara que trata de mostrar conocimiento o un nivel de estudios que los demás no tenemos. Es fácil de identificar. Y la otra característica que vamos a ver un poquito más hoy es el énfasis en la celebración de las fiestas solemnes o las fiestas judías para los creyentes del día de hoy. La celebración de las fiestas solemnes, dice la Biblia, fiestas judías del Antiguo Testamento. Y hay una característica aún más obvia, que tal vez no es tan importante si estamos hablando de la Escritura, pero su oposición a las celebraciones comunes que todos tenemos. Cuando alguien se acerca, te va a empezar nos pasa en Papúa, que de repente yo escuchaba a alguien de la tribu que me decía, ¿tú sabes que la Navidad es pagana? Y yo dije, ¿este cuate de dónde sacó eso? Bueno, había alguien de raíces hebreas diciéndole, la Navidad es pagana, la Pascua es pagana, inclusive el Día de las Madres tiene orígenes paganos, es lo que ellos dicen. Y lo que tratan de hacer es descartar todas estas festividades que tenemos, que muchas no están en la Biblia, pero eso no quiere decir que sean malas, ¿verdad? No tiene nada de malo celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Alguien piensa que tiene algo de malo celebrar el nacimiento de Jesús? Ahora, en la manera que lo hacemos en algunos países, pues sí hay cosas malas, ¿verdad? Mercadotecnia, se olvida realmente el mensaje, regalos y todas esas cosas que corrompen la intención principal de la fiesta, pero eso no quiere decir que celebrar a Jesús sea pagano, ni mucho menos. El Día de las Madres, bueno, tal vez más adelante podamos hablar de eso también, pero es un énfasis muy fuerte
Primero te meten la duda de lo que estás haciendo es pagano y luego te presentan lo que ellos manifiestan como bíblico y es más fácil que después de decepcionarte te ilusionen con algo diferente. El día de hoy vamos a ver un poquito más de las características que vimos. No vean mucho la pantalla porque voy a correr para allá y devolverme y se van a marear. Hoy vamos a empezar por el final, se me hace que para empezar a ejercitarnos un poquito en algunas cosas. Decíamos que una característica de este movimiento es que ellos dicen que no existe un nuevo pacto. Dicen que existe un pacto renovado, que lo que el Señor está haciendo es ratificar el pacto de Moisés y ponernos la Torá de Moisés en nuestro corazón. Y ellos utilizan unos argumentos muy interesantes. Como dice aquí la palabra que se utiliza para nuevo, en el versículo de Jeremías, que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y nos especifica que no es como el de Moisés. Pero utiliza la palabra Hadash. Entonces aquí voy a necesitar de su ayuda. Si ustedes van a un diccionario Strong, buscan la palabra Hadash, tiene el siguiente significado: renovar o reparar. A ver, 3 personas que me ayuden con esas citas, por favor. Levanta su mano el que tenga la primera. ¿Alguien tiene Segunda de Crónicas? ¿Tienes algunas? ¿Cuál tienes, Manuel? Ok. Fuerte. Por favor. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Asaías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Dice, y reparó. Esa es la palabra Hadash. Reparo. ¿Alguien tiene Salmo 51? César. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva el espíritu, ¿verdad? Ok. Es renovar, reconstruir. Salmo 103.5, último. Paz. ¿Qué? Rejuvenecer, ok. Entonces está hablando de algo que se renueva, que se repara, que se reconstruye. Entonces, la palabra Hadash claramente significa renovar y reparar. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te quedas ahí, probablemente te jalen adentro del movimiento de raíces hebreas. Porque si bien esto es verdad, existe otra palabra que también es Hadash. Esta Strong 2318 es un verbo. Hay que poner atención en esto, es un verbo. Pues es renovar, reconstruir. Un verbo implica una acción. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente palabra está en el 2319 y se llama, bueno, es Hadash, significa nuevo o cosa nueva. ¿Cuál es la diferencia? Es un sustantivo. Este es un sustantivo. Entonces, ¿cómo se dice? Nos da una característica. No es una acción, es una característica. Es nuevo y es cosa nueva.
Y hay algunos versículos que también quiero que nuevamente me apoyen, por favor. Éxodo 1:8, Deuteronomio 24:5 y Jeremías 31:31. Que tenga alguno lo lee, por favor, en voz alta. Entre tanto, es Éxodo 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, ¿Quién se levantó? Un nuevo rey, ¿va? No era un rey reconstruido, ni tampoco era un rey renovado, era un nuevo rey. Un rey que no había estado antes. Alguien nuevo. Deuteronomio. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tome. Bueno, es otra versión, pero el texto dice, cuando alguien tenga una nueva mujer, no saldrá a la guerra. Nuevamente no está diciendo cuando alguien tenga una mujer reconstruida o una mujer renovada, sino cuando alguien se casa, ¿verdad? Tiene una mujer, entonces no sale a la guerra. Y aquí está el que nos importa, que es algo que el movimiento de raíces hebreas pasa por alto. Ellos te van a decir, el nuevo pacto quiere decir Kadash, y luego se van a ir a la palabra 23:18 y te van a decir que significa renovado o reconstruido. Pero la palabra que está en ese versículo, y cada uno de ustedes puede comprobarlo en su teléfono o en su casa con la concordancia Strong, van a ver que es la 19, tiene ese significado. Jeremías, alguien que lo lea o que lo tenga de... He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Exactamente, esa es esta palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir renovado? Quiere decir nuevo, algo que no existía. Y si no nos queda claro con la palabra, pues uno dice que no va a ser como el otro. O sea, no es parecido al otro, es nuevo. Son cosas que, si alguien nos lo dice de repente, hermanos, nos sacan de onda fácilmente, ¿verdad? Porque te están diciendo la palabra, la puedes leer y te llevan al Strong y te dicen, mira, aquí está el significado y, ok, es un pacto renovado. Pero no, es un pacto nuevo. Y algo que quiero notar, no es mi intención ofender ni mucho menos, pero este tipo de cosas no son un error. Este tipo de cosas no es que alguien que dice saber hebreo no entiende esto. Es deliberado. Esto es deliberado. Están cambiando una palabra por otra para hacerte tropezar y llevarte a una, no sé, conclusión diferente de lo que la Biblia dice. No sé si lo pueden ver. Yo no sé hebreo. O sea, probablemente lo estoy pronunciando mal. No he estudiado hebreo nunca. Quisiera estudiarlo, pero no lo he hecho. Pero hasta yo, que no sé hebreo, puedo ver dónde está el problema, buscándole un poquito a lo que están haciendo. Entonces, alguien que realmente estudió el idioma, que lo conoce, no se equivoca en ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta de esto, hermanos? ¿Está claro? ¿Sí? el hebreo no ve la diferencia de... Ok. No sé hebreo nuevamente, pero miren, vean un detallito aquí. Se fija en el 318, abajo de las primeras letras de la derecha, abajo de la primera se ve como una T y enseguida se ve como una línea, ¿verdad? ¿Ven? Bueno, esas son las vocales. Cuando escribió el hebreo no tenía vocales, entonces no sabíamos cómo se pronunciaban las cosas. Más adelante agregan vocales. Las dos vocales que están abajo son A. Las dos vocales son A. Aquí también. La diferencia es que una vocal es corta y la otra vocal es larga. Pero se escribe igual. Otra vez, sin decirles cómo es, una sería Hadash y la otra sería Hadash. Sería más larguita. Pero se ve prácticamente igual.
la manera que funciona. Pero si uno es un verbo y uno es un sustantivo. Claro. El término de decir que es un pacto renovado es para decirnos que básicamente nos está poniendo la ley que le dio a Moisés en nuestro corazón. Entonces tenemos que seguir los 10 mandamientos al pie de la letra. Te está diciendo no hay nada nuevo, únicamente cambió la forma, o sea, ya te lo puso más fácil. La gente del Nuevo Testamento no podía cumplir estas leyes le hacían ver su pecado y por lo tanto eso lo hacía voltear su mirada a Cristo, ¿verdad? Entonces ellos al proponer un nuevo pacto lo que están diciendo es, el Señor ya nos dio la posibilidad de cumplir la ley de Moisés porque está en nuestro corazón. Ya se puede, antes no se podía, pero ya se puede. ¿Sí esa es la pregunta? Preguntas en mi casa. Ok, ¿estamos claros con esto? Ok, vamos a ir un poquito para atrás ahora. Mucho más bien, para ver una característica importante. Vamos a hablar un poquito de la teología de las dos casas. ¿Alguien se acuerda de lo que era la teología de las dos casas? La vimos el primer día, me parece. Sí. Había dos. La nación de Israel se divide en dos reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. La Siria se lleva a los reinos del norte y dicen los de raíces hebreas que después de que se los lleva, ellos nunca regresan, pierden su identidad. Obviamente se mezclan con otras tribus y eso es cierto. O sea, ahí tenemos a los, ¿cómo se llaman? Samaritanos, por ejemplo, que es una mezcla de judíos con otros. Eso pasa, pero este movimiento dice que pierden completamente la idea de quiénes eran. Ya no se acuerdan de quiénes eran y se esparcen por todo el mundo. Entonces, después de que se esparcen por todo el mundo y se mezclan, pierden su identidad. Al momento en que se cumple la profecía, esas personas abren nuevamente sus ojos y se dan cuenta. Isaac despierta un día y dice, no soy gentil, soy judío, soy de esas tribus perdidas, el Señor me está llamando. Entonces, básicamente, todas las personas que son alcanzadas por el Evangelio, o son de la tribu de Judá, que está en Israel, o son de esas tribus perdidas que están por todo el mundo. Esa es la enseñanza básica que ellos dan. Y les compartí en la clase anterior que eso, pues, afecta completamente la promesa que Dios le hace a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No se podría cumplir, porque básicamente es una sola nación la que el Señor está alcanzando, no todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿las tribus del norte están dispersas o están perdidas? Es la pregunta que vamos a responder. Perdón, que traigo aquí. Nuevamente, hermanos, estamos conectando unas cosas hoy con lo que vimos en las semanas pasadas. Entonces, si tiene dudas, por favor, hágalas. Si no, le checa cómo estamos conectando, ¿verdad? Las tribus del norte, dispersas o perdidas. Aquí está el contexto. Dice, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. ¿En qué año fue esto, hermanos? Más o menos 722 a.C. Hay un evento en la Biblia donde Asiria se lleva cautivo a las tribus del norte. ¿Alguien me ayuda a leer el siguiente, por favor? Ok.
Gracias. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares poblados alrededor. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmontado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Falta un cachito más, ¿no? Pidieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todos los remanentes de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. En el año 622 dice la escritura que el rey Josías, que era un rey muy joven, empieza a limpiar todas las tierras de la nación de Israel. Y dice que recogieron, ¿qué cosa? Dice que recogieron dinero que había sido traído a la casa de Jehová. ¿Por quién? ¿De la mano de quién? Manasés, Efraín y el remanente de Israel. Entonces, si las tribus estaban perdidas, por lo menos ya encontramos aquí a unos cuantos, ¿verdad? Encontramos gente de Manasés, de Efraín y un remanente. Cuando el cautiverio pasa, no se fueron todos. Hubo gente que quedó ahí. La intención era mezclarlos para debilitar su cultura. Entonces, 100 años después de que las tribus se perdieron, aparecen en la escritura las tribus. Ahora vámonos mucho más adelante, 722 años después, Lucas 2:36, lo voy a leer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Lucas 2:36. Este evento sucede un poco después del nacimiento de Jesús. Conforme a la tradición judía, él es circuncidado al 8º día, y después de eso, la mamá tiene que pasar por un periodo de purificación de 40 días, y cuando esto termina, se presentan en el templo. Esto sucede 722 años después del cautiverio asirio, y aquí encontramos también nuevamente a una persona de la tribu de Aser. Entonces, no estaban perdidos, no estaban confundidos, se identificaban en base a la tribu que ellos tenían. Y un ejemplo más, entre el 50 y el 60 después de Cristo, hay una carta que estamos estudiando los varones, que es muy bonita, muy interesante. ¿Qué dice este versículo, Edwin? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. ¿A quién le escribe? A las 12 tribus, ¿verdad? No sé, tú mandarías una carta a alguien que, escribías una carta para alguien que no sabe quién es o que no sabe dónde está. Pues las tribus no estaban perdidas. Y quiero recalcar únicamente esto. Esto no se ha enseñado nunca en la iglesia cristiana. Cuando empezamos el estudio, les hablaba de la Iglesia del Dios Universal, que fue la primera en esparcir esta nueva enseñanza. No fue el primero que lo pensó, hay un par de locos antes que él, pero que no tuvieron mucho éxito porque no tenían acceso al radio o a las revistas que el líder de este movimiento tenía. Entonces, cuando él empieza a compartirlo, se esparce por todos lados y parecería que es algo común, pero esto no... A ningún estudioso, a ningún erudito bíblico se le ocurriría pensar que las tribus están perdidas y que algunos de nosotros somos descendientes de estas tribus. Nuevamente, esta falsa doctrina se sigue extendiendo
Porque si bien el radio y las revistas siguen funcionando, pues ahora tenemos un medio más fuerte, ¿verdad? Ahora tenemos YouTube y en YouTube tú puedes escuchar cantidad de cosas. Si yo abro un canal de YouTube mañana y predico la verdad, voy a tener seguidores. Si predico mentiras, voy a tener seguidores. Si predico el lunes verdad y el martes mentiras, ¿qué creen? Voy a tener seguidores. No importa lo que hagas, o sea, hay gente dispuesta a escuchar lo que tú les digas. Y si lo hablas con poquita coherencia, ya tienes autoridad, o sea, ya eres el experto en el tema y la gente va a creer que estás diciendo la verdad, pero esta no era una enseñanza que los cristianos tuviéramos en ningún momento. Las tribus estuvieron, la Biblia muestra que cuando regresa también gente de la tribu de Judá, muy probablemente había gente de las tribus del norte que están regresando también a reconstruir el templo, y es evidente en varios versículos de la Biblia, algunos los veremos ahorita. ¿Alguna duda sobre este tema? Es el problema realmente. ¿Cuántos de ustedes están yendo a la célula de la entre semana en la iglesia? ¿Hay algunos que están asistiendo a alguna célula? Ok. ¿Siguen tocando todos el tema de identidad? Es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Tú no encuentras tu valor en Cristo. Y por alguna razón tú piensas que los judíos tienen más valor que los gentiles y quieres abrazarte. Quieres ser un judío porque tu identidad no está firme. O sea, muchos de ellos tienen la percepción de que los gentiles son creyentes de segunda y los judíos de primera, entonces quieren ser eso. Pero es un problema de identidad, y por eso cuando escuchas esas cosas te encantan. Porque tienes esa necesidad de ser más importante y escuchas a alguien que te dice, hijo, eres parte de ellos, tienes una revelación nueva. O sea, Dios te está diciendo algo que nunca en 2000 años de historia de la iglesia no le dijo a nadie más. Y te lo está diciendo a ti, te emocionas, te sientes especial. Y ahí vas con todo el vuelo a entrar en movimientos antibíblicos. Entonces, hermanos, esta cuestión de la teología de las dos casas, aparte de tener esta implicación de necesitar que las tribus estén perdidas para después justificar el hecho de que la promesa de Abraham se cumpla únicamente en las tribus del norte, tiene que distorsionar uno de los términos que vimos la semana antepasada. La semana antepasada vimos el término Torah y el término gentil. Sigo de preguntón, ¿qué significaba gentil en su aspecto más común? Que no era del pueblo judío. Eso significa el término gentil. El movimiento de raíces hebreas hace un énfasis en el término gentil como idólatra, básicamente como idólatra, y la escritura lo utiliza creo que 3 veces únicamente de esa manera. O sea, el término gentil se utiliza para referirse a los que no son del pueblo de Israel, y evidentemente tiene cierta lógica, porque si no eras parte del pueblo de Israel, pues no conocías a Dios, ¿verdad? Pero no quiere decir que anduvieras en lo que eras como todos bailándole a toros, que pasaba en algunos casos. Lo hacía Israel, probablemente lo hacían otros, pero el énfasis escritural de la palabra es los que no son el pueblo de Israel. Nuevamente les comparto y ustedes dirán, ¿por qué ando escuchando tanta cosa? Pero es parte del estudio. Estuve escuchando a otra maestra, curiosamente hay muchas maestras en este movimiento, y ella explicaba qué parte tienen los gentiles en el reino de Dios. Decía, ¿qué parte tienen los gentiles en la escritura? Decía, ninguna. Porque los gentiles, bíblicamente, decía ella, son las tribus del norte que perdieron su identidad. Entonces, para volver a ser parte del pueblo de Dios, lo que tienes que hacer es dejar de ser gentil. Así lo argumentaba. ¿Sí entienden lo que les acabo de decir? Muchos de ellos dicen, para ser judío tienes que dejar de ser gentil
Porque un gentil es un pagano y es un idólatra. Tienes que dejar de ser gentil. El problema es que la Escritura no soporta esa enseñanza tampoco. Me voy a adelantar un poquito aquí con algunos versos, tal vez regresamos al tiempo. Dice Hechos 9:15, el Señor le dijo, está hablando a Pablo, ve porque instrumento escogido me es este, perdón, no está hablando a Pablo. Porque es instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí ven que hay una diferencia ahí, verdad? Hay una diferencia ahí. O sea, este hombre me va a servir para llevar mi mensaje a reyes, a gentiles, son dos categorías, y a Israel. Hay una separación ahí de categorías. Bueno, pero la Biblia dice que en Cristo no hay judío, ni gentil, ni mujer, ni hombre. Sí, o sea, todos alcanzamos salvación, pero mi mujer sigue siendo mujer. Yo sigo siendo hombre. Los gentiles seguimos siendo gentiles y los judíos siguen siendo judíos. Nuevamente Pablo, hablando. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Entonces podríamos aquí decir, bueno, pero cuando tú crees, ya no eres gentil, eres parte de Israel, entonces te debe llamar israelita. Aquí es donde viene el siguiente que nos aclara esto, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quién? Que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién está hablando, hermanos? A los gentiles creyentes, ¿verdad? Sigue estando la separación, o sea, ya creyeron, son parte del pueblo de Dios, son creyentes, pero no anden como aquellos gentiles que no son creyentes. Entonces, el término gentil no se elimina en la Escritura después de que crees. Y la clave aquí para no entrar en este problema de identidad es que entendamos que tanto judío como gentil necesita poner su fe en Jesucristo para salvarse. Y cuando un gentil pone su fe en Jesucristo, dice la Escritura que Dios te hace una nueva criatura. Y cuando un judío pone su fe en Jesucristo, Dios lo hace una nueva criatura. Entonces los dos somos nuevas criaturas en Cristo. Y el énfasis es lo que Cristo hizo, no donde naciste, ni de dónde el Señor te alcanzó, sino lo que Él ha hecho por ti. Entonces yo personalmente no soy judío, pero yo me siento feliz de lo que Dios hizo en mi vida. O sea, dónde me mandó, dónde Él me rescató, cómo Él quiere usarme. Yo no me siento un ciudadano de segunda, para nada. El Señor me ha puesto en una posición de tener parte en el extendimiento de su reino. Gloria a Él, como gentil. Si el Señor hubiera decidido que hubiera nacido yo como judío, estaría exactamente igual de feliz, porque mi identidad está en Él, en el lugar donde nací. Un último versículo para este tema. Se los leo yo nuevamente para irnos un poquito más rápido. Gálatas 2:11 al 14. Nuevamente quiero que piensen en el término que utilizan los de raíces hebreas. Gentiles son idólatras, paganos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía y le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, los judíos, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, obviamente de los judíos. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Traten de poner este versículo en el contexto o en la filosofía del movimiento de raíces hebreas. Si fuera como ellos, le estaría diciendo, si tú vives como pagano y como idólatra,
¿por qué obligas a los otros a portarse como judío? Pero no le está diciendo eso, le está diciendo que él vive como judío, que él vive como un creyente que puso su fe en Cristo y que no está bajo la ley. Tiene la libertad en Cristo para comportarse de una manera más libre, pero cuando llegaban los judíos, empezaba a portar como a ellos para que no se le echaran encima, y esa era la razón por la que se le reprende. Entonces, muchas de las terminologías que este grupo utiliza, hermanos, si usted lo pone un poquito bajo la lupa, se desbaratan. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún sustento bíblico. El problema es que todos los grupos sectarios o con nueva doctrina, no sé si usted ha tenido experiencia con alguno, tienen un discurso que tiene lógica y que te lo sueltan como periquito, bla, 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 y luego lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y tú te quedas ahí y dices, pues sabe mucho, ¿no? Sabe un cuento que está desarrollado y que tiene principio y tiene fin, y cada historia que te cuenta sabe a dónde te lleva y cómo conectarla con la siguiente, y no es que sepan realmente todo sobre la escritura porque no ven contexto, porque no ven de qué se trata la historia, y empiezan al revés de cómo se debe empezar a estudiar la Biblia, ¿verdad? Los creyentes vamos a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia nos dice, y nos sometemos a lo que la Biblia les dice. Pero ellos, se les ocurre una teoría, como la teología de las dos casas, y van a la Biblia a buscar versículos aislados para tratar de conectar su historia. Y eso es lo que comparten. Entonces es muy fácil, es muy fácil iniciar una secta, es fácil. Tienes público, tienes gente que te va a seguir y tienes gente que no estudia la palabra de Dios. Que dicen estudiar la palabra, pero no lo hacen. Espero que nosotros no seamos de esa gente que no estudia y que no pongamos a prueba todo lo que se nos enseña. Y es el objetivo de este curso, que estemos alerta, darnos cuenta cómo se nos tuercen las cosas para que la siguiente vez, si no estoy seguro, me vaya a estudiar o me vaya a preguntar la vez que nos pase esto. Y vamos a terminar con un pedacito pequeño sobre las fiestas bíblicas. Celebraciones bíblicas. Y aquí únicamente quiero darles un poquito más de información y ayudarnos a entender cómo funciona esta situación de las fiestas bíblicas. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando vimos la ley de Moisés? Un grupo más o menos grande. Cuando vimos el estudio de la ley de Moisés, vimos que la Biblia claramente dice a quién fue dado, ¿verdad? Fue dado a la gente que liberó de Egipto. La Biblia también dice en Gálatas para qué fue dado o por qué razón. Por causa de sus transgresiones. ¿Y hasta cuándo? Hasta que llegara Jesucristo. O sea, está bien explicado el objetivo este. Las fiestas bíblicas, o las fiestas solemnes, como se les llama, el término de raíces hebreas, yo van a escuchar más claramente las fiestas de Dios, dicen, porque no las hizo el hombre, sino las hizo Dios. Tratan de dar un énfasis para volverlas eternas también. Pero la Biblia nos dice claramente a quién fueron dadas. Dice en Levítico, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, seráis estas. Si lees el capítulo, ahí te las va a detallar. Y el versículo 44 dice, así habló Moisés, ¿a quién? A los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes. Estas celebraciones se les dio específicamente al pueblo de Israel y tenían instrucciones muy precisas. Había una manera de hacerlas. Les doy un ejemplo. Deuteronomio 16:5, hablando de la Pascua, dice, no podrás sacrificar la Pascua
en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces aquí vemos dos características. La celebración de la Pascua requiere un sacrificio y requiere hacerse ¿en dónde? En el lugar donde habita el nombre de Dios. ¿Cuál era este lugar? Donde estaba el tabernáculo y después donde estaba el templo. Era un lugar específico. Entonces, si tú quieres seguir la tradición de las fiestas judías, una vez al año, te vas para Israel, consigues tu ofrenda y te vas al templo. ¿Estamos de acuerdo? Pero tienes un segundo problema. No hay templo. No hay templo. Entonces, es imposible cumplir estas fiestas. Es imposible cumplir estas fiestas como se pedían en la Escritura. Y yo no sé si tú alguna vez has participado en alguna celebración judía de la Pascua, o lo pongo entre comillas porque las celebraciones que se hacen entre ese grupo, probablemente has escuchado a algún familiar, algún amigo, porque es un movimiento que está creciendo, o probablemente has asistido. No te pasa nada si asististe, no se te va a disciplinar ni nada. Probablemente te llamó curiosidad de ver cómo era y fuiste y asististe y te hicieron una comida y te hicieron una celebración y esto se pone aquí, esto se pone acá y vamos a hacer una oración. Y si tú has experimentado esto, hermano, alguna vez en tu vida, yo te invito a que hagas memoria y apuntes todo lo que se hizo en esa reunión. Hagas una lista. Y después de que tengas tu lista, que te vayas al Antiguo Testamento y empieces a buscar cuántas de esas cosas están ahí. Y te vas a dar cuenta que muy poquitas. Te vas a dar cuenta que muy poquitas. Porque lo que pasó es que cuando el Señor, por ahí del año 70, permite que el templo sea destruido y que ya no se pueda tener la tentación de sacrificar animales nuevamente, los judíos que no habían puesto su confianza en el Mesías tuvieron un problema muy, muy grande. Porque en la historia bíblica vemos que muchos judíos y gentiles pusieron su confianza en Cristo, en el Mesías, ¿verdad? Pero hubo muchos que no. Hubo muchos que se quedaron esperando a ese Mesías. Entonces, ellos siguen esperando el Mesías y tratando de hacer lo que Dios les había pedido a su pueblo que hicieran, sacrificios para cubrir su pecado por un año. Y de pronto ya no tienen templo. Entonces se quedan sin templo y sin Mesías. No tienen ninguna de esas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reaccionan, y ahí es donde nace el judaísmo rabínico, que es diferente al judaísmo bíblico, y empiezan ellos a crear una manera alterna de cumplir con esto. Y en muchas de las tradiciones dicen, ya no podemos hacer sacrificios, entonces en lugar de los sacrificios, hacemos una oración, o decimos un pasaje, o hacemos tal o cual cosa, pero eso no está en la Escritura. Pues esa fue una cuestión desesperada, el hecho de que ya no podían seguir esperando a su Mesías como se los había pedido, porque ya no tienen templo para hacer sacrificios. Y si tú buscas en el Talmud, no te lo recomiendo que lo compres tampoco, que no lo vas a entender, no se lo entiende nada, pero es un libro, el Talmud, que surge por lo menos 300 años después de Cristo, donde el movimiento judío rabínico trata de escribir todas sus costumbres en un libro y agrega cosas. Van agregando cosas. Y muchas de las cosas que se hacen en estas celebraciones no salen del Antiguo Testamento, no salen de la Torá, sino salen del Talmud. Son cosas agregadas por hombres, son cosas que no están en la Escritura. Entonces no solamente no se pueden celebrar, sino las que se están celebrando ni siquiera son conforme a la Biblia. Y yo creo que es un problema grave. Porque si tú has visto el Talmud es, un rabino empieza a escribir
Estas son las tradiciones del pueblo judío. Se avienta todas sus notas. Otro rabí lo ve y dice, no, espérate, eso significa otra cosa. Yo aquí le escribo mis notas. Y luego otro rabí dice, yo tengo más información, escriben sus notas. Y los otros rabís leen eso y dicen, no hay más. Y luego le dan la vuelta a la hoja y escriben notas. Se agrega, se agrega, se agrega, se agrega. Y es una cosa de agregar cosas sin fin. Y el movimiento Raíces Hebreas en mucho depende de este libro para sus tradiciones y para sus costumbres. Tú vas a encontrar, sin duda alguna, muchas citas a rabís, muchas citas a literatura judía que no está inspirada por Dios. Que no está inspirada por Dios. Cuando a ti te enseñan una de esos tipos de cosas que debes seguir tal o cual cosa, primero, fíjate si está en la escritura. Y ya después que la encontraste en la escritura, si la encontraste, pues fíjate para quién era, para quién aplica. Y si pasa el filtro de que está en la escritura y es para ti, pues no queda otra más que someterse y obedecer, ¿verdad? Pero si no es para ti, no la sigas. Y como dice la Biblia, no tientes a Dios pidiéndole a otros que la sigan, porque no está ahí. Termino con un versículo, hermanos. 2. El movimiento de Raíces Hebreas nuevamente hace mucho énfasis en que son fiestas de Dios, que no son fiestas de hombres. Pero cuando tú tratas de seguir en tus fuerzas algunas cosas, aunque aplicaran para ti, puedes corromperlas. Si tú por fuera estás haciendo cosas que aparentan que agradan a Dios, pero por atrás estás viviendo una vida contraria a lo que tú dices que crees, estás destruyendo el objetivo de ese tipo de celebraciones. Si la Biblia no te pide a ti que hagas algo y tú lo tratas de hacer para sentirte más correcto o más agradable a Dios, estás corrompiendo la Escritura y estás demeritando el sacrificio que Cristo hizo por ti, que somos declarados justos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Y la Biblia tiene un ejemplo, bueno, 2 ejemplos que les voy a dar, donde Dios mismo habla sobre estas fiestas, porque el pueblo judío estaba cometiendo justamente estos errores. Se los leo y con eso terminamos. Dice, Isaías 1:13 al 14. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. No sé si ven el contraste contra la fiesta de Dios. En este contexto, ¿de quién está diciendo que son las fiestas? Sus fiestas, vuestras fiestas. El hombre puede corromper todas las cosas cuando no tiene un corazón dispuesto a agradar a Dios. O cuando trata de adquirir nuevamente cosas que solamente Dios puede hacer en tu vida. Oseas 2:11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces tengamos cuidado, no solamente aquí nuevamente, esto de las fiestas no nos toca a nosotros, pero lo que nos toca a nosotros, tengamos cuidado de hacerlo siempre guiados por el Espíritu, que era lo que prometía Jeremías. Vendrán días en que mi Espíritu te va a guiar y te va a hacer que camines conforme a mis preceptos y mis mandamientos. Llegarán días en que voy a transformar tu corazón de tal manera que tú quieras agradarme, conocerme y caminar en mis pasos sin necesidad de unas tablas de piedra que te digan qué hacer. El énfasis está en el Espíritu Santo, no en el hombre. Oramos y pasamos a
Con vídeo, ¿verdad?